Cuestiones económicas y que tienen que ver obviamente con nuestro andar diario. Lo queríamos llamar a Nicolás Dobzkin, quien obviamente como investigador del CONICET, además de economista, politólogo, doctor en ciencias sociales, nos puede llegar a dar una mano. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día y feliz día. Gracias, igualmente, feliz día, viejo. ¿Cómo le explico yo al ciudadano de a pie? A ver, le digo, hay una luz de esperanza y hay una luz al final del camino. ¿Qué le digo? Estamos en un momento donde la inflación obviamente está muy elevada y sobre todo no hay ningún tipo de signo de que vaya a minorar, porque se han juntado un montón de variables distintas y un montón de elementos que hacen que la inflación tienda a subir, y la verdad es que principalmente no hay nada que nos haga pensar que vaya a bajar, sobre todo porque no estamos en un momento en el cual la economía esté mostrando una tendencia al ajuste, afortunadamente. Quiero decir, estamos en un momento, venimos de más de un año seguido, todos los meses la economía está creciendo. El año pasado los ingresos reales de los trabajadores registrados subieron, todavía siguen estando bajos porque veníamos de 3 años seguidos de caída de los ingresos reales, 2018, 2019 y 2020, subieron un poquito en 2021 para los trabajadores registrados, bajaron un poquito para no registrados, con lo que el salario real sigue estando bajo, y en el ciclo de crecimiento de la economía es natural que esperemos que el salario real suba, es esperable y de hecho eso es lo razonable, que los salarios se empiecen a recuperar, digo, que este crecimiento que viene teniendo la economía se empiece a manifestar en un aumento del poder adquisitivo de la gente. Eso necesariamente hace que los precios tendan a subir y que se entre en un ciclo de puja distributiva, que es uno de los principales elementos de la inflación, ¿no? Las paritarias aumentan, después los empresarios suben los costos, los empresarios suben los precios, y esos ciclos se sostienen. Pero esto hay como agregarle dimensiones externas, como fueron los aumentos internacionales de los precios, que generan para un país como Argentina, que es exportador de algunas de esas cosas, como alimentos, o importador de algunas de esas cosas, como por ejemplo gas, con aumentos de costos, o aumentos de costos de oportunidad en el caso de lo que exportamos, que genera nuevos aumentos de precios. Y eso que tenemos relativamente tapada, o relativamente frenada, otra de las habituales causas de la inflación, que es el tipo de cambio. El problema justamente es que digamos, el dólar está relativamente quieto, o sea, sube mucho menos que los precios. Durante todo 2021 el dólar subió menos que los precios, lo que quiere decir que el tipo de cambio real del país se apreció. Argentina se hizo un país relativamente más caro, el mundo se nos hizo relativamente más barato en esa relación, y es razonable pensar que esa quietud del tipo de cambio en algún momento empiece a presionar sobre expectativas devaluatorias y eso genere también nuevos caminos hacia la inflación. Con lo cual, en principio, no parecería haber muchas expectativas de que la inflación aminore en el corto plazo. En todo caso, y ni hablar si encima le agregamos que las tarifas están congeladas hace mucho, con lo cual es bastante probable que haya ajuste tarifario, sobre todo porque aparte están dentro de los puntos acordados con el Fondo Monetario, con lo cual, tarifas, tipo de cambio, precios internacionales, puja distributiva, todos los elementos que componen la inflación, ninguno de ellos está mostrando una tendencia a bajar, salvo el dólar, pero bueno, eso veremos qué pasa después. Y entonces, lo cierto es que creo yo que la preocupación mayor, más que por la inflación en sí, que obviamente es relevante, tiene que tener que ver con los aspectos distributivos, con estas pujas, bueno, quién termina ganando y cómo recuperar el salario y cómo recuperar el poder adquisitivo, más que apunta por la inflación, porque la inflación en sí, evidentemente, mucha salida de corto plazo no va a haber. Claro, todo lo que me dijiste, una descripción buenísima de la realidad, pero ¿dónde está el agujero del mate? ¿Dónde puedo decir, sí, sabes qué, mirá, dentro de 3, 4 meses, o este camino que está trazando el Ejecutivo Nacional nos puede llegar a dar algún tipo de rédito o de beneficio o de salida de la inflación y para estar un poco mejor? Sí, es que en realidad, de vuelta, la inflación como tal es la expresión del conflicto social irresuelto, conflicto económico irresuelto. Los países que tienen inflación es porque tienen un conflicto que no está resuelto, porque tienen pugnas entre sectores, básicamente entre el capital y el trabajo, o también entre los sectores externos y el sector interno.
sobre todo en la dimensión más cambiaria o externa de la inflación. Esas pugnas están dadas porque Argentina es un país que tiene conflicto irresuelto, conflicto económico irresuelto. Y eso, vos podés ser un país con baja inflación, con un conflicto resuelto para un lado, o con un país con baja inflación, con el conflicto resuelto para el otro lado. Y la inflación la tenés cuando tenés el conflicto abierto. La pregunta es quién lo va a ganar este conflicto. Entonces, es muy fácil parar la inflación, es muy fácil. Los contextos de alta inflación son momentos en los cuales los economistas ortodoxos tienden a tener mucha prensa, porque es efectivamente muy fácil bajar la inflación. Si uno está dispuesto a perjudicar la vida de millones de personas. Y sí, salís a pedir créditos afuera, y si se consiguen los créditos afuera, bajás el tipo de cambio, abres las importaciones, frenás la economía, bajás el gasto público, es un montón de políticas que congelen la economía y que sostengan los precios con endeudamiento, y la inflación va a bajar. Ahora, eso después, el resultado final va a ser catastrófico. Los peores momentos de la historia argentina no han sido momentos inflacionarios, sino todo lo contrario. En 2001 teníamos esta deflación. Entonces, el problema, la inflación es expresión de ese conflicto. Evidentemente la inflación molesta, evidentemente la inflación hace difícil las proyecciones, confunde, sobre todo a niveles altos donde no sabemos cuánto puede costar las cosas o cuánto deberían costar, o llegamos a un lugar y algo nos parece barato o caro y no sabemos. Efectivamente la inflación molesta. Ahora, la preocupación central no tiene que ser la inflación en tanto expresión de algo, sino que la preocupación central tiene que ser el poder adquisitivo, tiene que ser los niveles de pobreza. De hecho, si vemos una relación en los últimos 20 años en Argentina, no necesariamente la inflación correlaciona con la pobreza. Quiere decir, no necesariamente los momentos de mayor inflación fueron los momentos de mayor pobreza. No necesariamente, porque muchas veces la inflación está acompañada también por un aumento del salario. Entonces, creo que hay que separar un poco las cosas. Efectivamente la inflación molesta, pero si uno ve todo en su conjunto, bueno, la inflación molesta. Ahora, lo que importa la inflación sobre todo es cuál es la relación que tiene con el aumento de los salarios. Y efectivamente lo preocupante en los últimos meses es que los salarios han subido menos que la inflación. Eso sí es preocupante. Claro. Que efectivamente, en marzo, y posiblemente por los datos de abril, veremos en abril y en febrero, los precios, desde que se lanzó a nivel mundial esta escalada de precios que empezó con el conflicto en Europa, pero que después se ha propagado, los salarios vienen perdiendo sistemáticamente contra los precios. Vos sabés que lo que decís... Ese sí es el problema. Sí, vos sabés que lo que decís rápidamente me viene a la memoria el proceso más difícil de inflación que vivimos en los últimos 40 años, que fue el proceso del 89, pero los índices de pobreza o de indigencia eran notablemente inferior a lo que vivimos hoy. Era un proceso completamente distinto. A ver, el 89 subió la pobreza, digamos, la pobreza del 89 fue alta, pero fue bastante más baja que lo que sería en el 2001. Claro. Sobre todo el desempleo era mucho más bajo, el desempleo no subió tanto. La hiper del 89, vamos, parando un poco en la discusión que vamos a ver, obviamente manejó niveles de inflación mucho más elevados que los que estamos viviendo ahora. Entonces, el 89 hubo 5.000% de inflación anual, es muchísimo más. En Argentina el récord que ha tenido de inflación en los últimos 20 años ha sido el 2019 con 54 puntos, y el año pasado un poquito menos, pero ahí nomás. Entonces es 100 veces menos. Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Y en esos contextos, la inflación en ese momento tuvo principalmente que ver con los equilibrios externos, tuvo que ver principalmente con las corridas cambiarias, porque de hecho esa inflación del 5.000% vino acompañada por la devaluación del 5.000%. Una inflación del 5.000% sin devaluación de nada termina siendo una apreciación real impresionante. La Argentina pasa a ser un país recontra caro a nivel mundial, el mundo se nos parece barato. Justamente son esas hiperinflaciones, y todas las hiperinflaciones en la historia están asociadas a problemas del sector externo, están asociadas principalmente a problemas del equilibrio del mercado de cambios, que es lo que termina estallando, porque de hecho el mercado de cambios muchas veces sobre reacciona a la economía real. Yo hace poco terminé de escribir un trabajo donde comparaba la crisis del 2001 con la crisis que empieza en el 2018, con la crisis del macrismo, y lo que uno, digamos, más allá de que aparece la pandemia y ayuda, digamos, y le pone más leña al fuego, pero si uno compara las dos crisis, la crisis del 2001 con la crisis del 2018-2019, lo que ve es que el efecto real fue infinitamente más destructivo en el 2001, en términos del desempleo, de la marginación estructural, del aumento federal de la pobreza, de la crisis de las cierres de fábricas, de la caída del aumento del trabajo no registrado. Si uno ve los efectos exactamente reales o qué pasa efectivamente como estructuralmente en el país,
La crisis de 2001 fue muchísimo más complicada que la crisis del 2018, incluso hasta de caída del PBI. Claro. Sin embargo, si vos ves cómo reaccionó en cada uno de esos casos el tipo de cambio, en 2001 vamos a encontrar que el tipo de cambio se multiplicó por 3 el 1 de enero del 2002, subió un poquito más y después se planchó en 3, es decir, se multiplicó por 3 y quedó multiplicado por 3, el dólar siguió valiendo 3 pesos durante mucho tiempo. Claro. Sí. Y eso, y lo que termina, digamos, y en esta crisis actual, en la crisis que tenemos ahora, el dólar pasó en 2018, marzo de 2018, cuando empieza las primeras corridas, eso estaba a 18 pesos el dólar, y cuando se cambia el gobierno en diciembre del 19 estaba a 60, es decir, en solamente un año y medio, un poco más de un año y medio, ya estaba multiplicado por 4, y si encima después tomamos el dólar paralelo, en octubre del 2020, quiere decir 2 años y medio después de ese primera expresión de ese conflicto, estaba a 200. Quiere decir, se multiplicó por 10 en 2 años y medio. En un contexto en el cual el desempleo apenas pasó el 12% en algún momento, contra el 28% que hubo en 2002. Quiere decir, tuvimos una sobrereacción cambiaria en relación al conflicto real. Hubo crisis económica real, pero lo que pasó en el mercado de cambios, el descalabro financiero y cambiario fue muchísimo más alto que el de un país, que el mismo país nuestro tuvo 20 años antes, con una crisis económica mucho más baja. ¿Qué quiere decir esto? La inflación reacciona fuertemente a la cuestión cambiaria. Entonces, hay una sobrereacción de la inflación respecto a otros problemas que nos lleva a todas las miradas. Y efectivamente es un problema, pero el problema principalmente es distributivo. El problema principalmente es, y entonces, y si sacamos la mirada de lo que pasa en el mercado de cambios, de lo que pasa con la restricción externa, de lo que pasa con la falta de dólares, que termina siendo los principales disparadores de la inflación, después acompañado por la cuestión distributiva, de la puja entre salarios y ganancias, perdemos de vista la parte más importante del asunto, y ni hablar si nos quedamos con las ridículas tesis monetaristas de que el problema es la emisión monetaria y todo eso, que se prende de vista cosas muy evidentes, como la relación entre el tipo de cambio y la inflación, que es fundamental para entender lo que pasa en el Claro, también para aquellas argumentaciones ridículas de decir que el dólar en realidad no impacta nuestra economía doméstica. Sí, el dólar impacta nuestra economía doméstica de forma directa. Ahora, te pregunto una cosa. Cuando hablamos permanentemente sobre esto, todo muy bien, podemos escuchar diversos argumentos, pero yendo a los bifes y a lo concreto, ¿qué está haciendo el gobierno o qué ves que hace el gobierno que puede llegar a darnos una chance de salida de este cuadro de situación? Yo creo que el gobierno está muy restringido en un montón de dimensiones, políticas principalmente. El gobierno, creo yo, que durante todo el año 2020 y parte del 2021 se despreocupó por la cuestión distributiva y tuvo mucha más preocupación por la cuestión de la estabilidad cambiaria, sobre todo por la cuestión de frenar el drenaje de dólares. Y por ejemplo, digamos, la decisión de no prorrogar el IFE en su momento, después de fines de 2020, tuvo que ver con la necesidad de frenar la emisión monetaria del gasto, pensando bajo la tesis, no es una tesis monetarista, pero es la idea de que todo peso que anda dando vueltas termina yendo al dólar, o incluso bajo la lógica de controlar la brecha cambiaria a partir de políticas, de frenar justamente algún tipo de políticas que podrían ser redistributivas, y lo trajo como consecuencia en el sentido que la recuperación de la economía no venga acompañada por una recuperación del poder adquisitivo de las mayorías. Y eso es lo que está pagando, es lo que está pegando, es lo que pegó en el nivel electoral el año pasado. Estas últimas medidas de la semana pasada, con esos bonos adicionales, son un camino correcto, pero obviamente falta mucho más, y sobre todo creo que lo que falta más es una política que es más complicada, que tiene que ver con empezar a dar cuenta de algunos patrones estructurales, problemas estructurales de la economía, de las relaciones de poder que aparecen, de entender cómo funcionan las cadenas de valorización de las empresas. Hay un montón de cuestiones en las cuales son muy difíciles de intervenir, mucho más fácil de intervenir en la macro, es mucho más fácil de intervenir en mover la tasa de interés, es mucho más fácil de intervenir sobre el mercado de cambios, que intervenir efectivamente sobre los sectores, conocer qué le pasa a los distintos sectores, entender la dinámica de qué posibilidades tiene de exportar cada sector, de cuál es el conflicto interno que tienen, de pensar que la política económica tiene que ser mucho más allá que mover un par de variables macro que son las que tienen quizás más impacto,
Y eso el gobierno en parte lo está haciendo, el Ministerio de Producción lo está haciendo, pero es muy difícil llegar a ciertos objetivos y quizás, creo yo, los tiempos políticos no acompañan demasiado en ese sentido. Y los conflictos políticos internos tampoco. Entonces, el gobierno está particularmente preocupado, creo yo, demasiado preocupado, porque no se le salgan de línea alguna serie de variables macroeconómicas fuertes, sobre todo en contexto de fragilidad externa, es decir, que no se vaya a 300 el dólar paralelo, por ejemplo, muy preocupado porque eso no pase, y menos preocupado por entender que hay ciertos sectores productivos que necesitan que haya determinada política de crédito subsidiado, o que ciertos sectores tienen que poder tener capacidad de compra para demandar mercado interno. Recordemos que las pymes son el principal creador de empleo en el país. Las pymes venden principalmente al mercado interno. Para vender al mercado interno la gente tiene que tener plata en el bolsillo para poder comprar. Entonces, si la gente no tiene plata en el bolsillo, las pymes no venden. Si las pymes no venden, no generan empleo. La relación entre el empleo y el salario está en ese sentido, no en el sentido que dicen las empresas de que el salario es un costo que perjudica las ganancias. También en ciertos sectores puede ser. Pero si no entendemos la dimensión según la cual es necesario que la gente tenga plata en el bolsillo para que las pymes puedan tener a quien venderle cosas, para que la gente pueda tener trabajo en esas empresas, y entonces entender que la situación sectorial es importante, que las situaciones regionales son importantes, que no es lo mismo la situación económica de una provincia que de otra. Bueno, son dimensiones que hay que prestar atención, y creo yo, mi sensación es que en el gobierno hay mucha mayor preocupación por el valor del dólar paralelo o por las tapas de los diarios en términos de algunas variables, digamos que una placa de un noticiero de televisión, si el dólar fue a tanto, más preocupación por eso que por efectivamente la recuperación del salario real, que creo yo es lo efectivamente necesario para que la situación mejore. La verdad que ha sido un gusto escucharte nuevamente, Nicolás. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo, Andrés. Gracias. Nicolás Dobkis dándonos su visión sobre la cuestión económica.